Belover, horror arquitectónico, brutalismo, background y casa infinita de luminosa. Hola, ¿cómo están? Terror, ¿Cómo están? terror. ¿Estás listo, papus? 3, 2, 1. ¡A fraccionar! Imagina que Vamos te con esta mudas a aventura. una casa antigua para cambiar de aires y empezar una vida nueva. Entonces un día te levantas y descubres una puerta que antes no estaba allí. Tu mente, que siempre No. intentará darle una explicación racional a todo, te dirá que simplemente no la habías visto antes. Al abrir la puerta, lo único que te encuentras es un cuarto negro y vacío, de pocos metros Me cuadrados. cago. Lo raro es que en los planos de la casa, ese cuarto no figura. De hecho, cuando haces las medidas, te das cuenta de que estas no concuerdan. Traes expertos en construcción y estos también te confirman que físicamente hablando, ese cuarto no debería existir. No encaja. Pasan los días y otra puerta aparece. Esta conecta con No. un pasillo. Me Un cago. pasillo que tampoco se ajusta a las medidas Me cago, tío, Quemo me la, cago. quemo la casa, güey. exteriores de la casa. De un momento a otro, te das cuenta de que habitas un sitio que es más grande por dentro que por fuera y que a medida que pasa el tiempo, tanto el pasillo como la habitación empiezan a crecer durante la noche, hasta volverse laberínticos. Este es el argumento Cabrón. Vender, Dime. rentáis esos lugares universitarios y listo, güey, millonario. Claro, claro, claro. Le poní iluminación y listo. de aquella obra maestra de la literatura de horror llamada La Casa de Hojas, del escritor Mark Danielewski. Un libro único en su estilo que fue publicado en el año 2000, mucho antes de que la famosa creepypasta de los backrooms apareciera por primera vez en 4chan y creara una de las tendencias del terror más populares en los últimos años. Historias sobre espacios urbanos que parecen abandonados, que no tienen A mí sentido y nunca se me extienden dieron miedo. De verdad. ¿Sí te da miedo? Es que yo conocí el tema de los backrooms como en 2020, 2022 por ahí. No, pero da lo mismo cuando lo conociste, pero nunca te dio miedo. Tipo de concepto. No, pero por un momento sí dije, igual puede ser real. No, yo creo que sí es real, güey, pero no de como background real, sí, pues así como. No. Pero se supone que hay como brechas como de realidad en el mundo y hay cosas que desaparecen a veces de la nada. Sí, ayer desapareció un juguete sexual que tenía. Creo que debería ir al doctor para que te revise el ano, güey. de forma infinita, como una suerte de laberinto posmoderno y liminal. Probablemente más de alguno de los que me está escuchando ya haya visto la película de los Backrooms, la Ya se haya metido algo en el ano, güey. Si decía eso me moría de la risa, güey. Hubiera hecho el timing contigo, güey. cual por cierto recomiendo mucho. Está dirigida por Kane Parsons, un talentoso Que ¿Y solo cuando tiene 20 aparece tu años. trabajo? ¿Cuándo aparece director Tengo de cine que 19. comenzó su ascenso a la industria tras publicar su Y tiene 20 años. famosísima serie de los Backrooms y que Ahora tiene 19. 21. captó la atención Ya. ¿Qué cosa? Lo pausé porque iba a hablar. Tengo- No, que tengo 19. Ah, tú tenés 19. Sí, Entonces ya estáis soy un cerca jovenzuelo. de tener 20. Cuando tengáis 20, haz una película como el de los Backrooms. El de los Backrooms hizo una peli a los 20 años. Sí, pues, güey, por eso molestan y dicen el nombre de él y que tiene 20 años. El que hizo la película es un youtuber, pues, güey. Ya, me voy a poner las pilas. Ya, voy a renunciar. Voy a renunciar mañana mismo Oye, a pero mi trabajo. real no sabía ahí. No, yo pensé que tenía unos 67 años. Ya, de la güey. prestigiosa productora A24. Tanto la Casa de Hojas como los Backrooms entran perfectamente en este subgénero que he decidido llamar horror arquitectónico. A mí me mama el horror arquitectónico, no te voy a mentir. He leído Blame. Blame tiene un poco de horror arquitectónico. Pero, ¿cómo definimos el Nada. horror arquitectónico? A diferencia de las historias de casas encantadas donde el monstruo está encarnado por la presencia de fantasmas o por demonios que alteran la cotidianidad, el miedo acá no es hacia aquello que habita la estructura, sino a la propia estructura. Porque hay una diferencia entre el miedo Sí, y también yo siempre pienso eso, porque una cosa es que te salga una entidad, pero ¿y cómo le ganáis si toda la casa es la entidad, güey? Así toda una estructura es la entidad.
me chaqueteo enfrente de la entidad. Güey, yo sabía que iba a decir algo parecido a me la follo o algo. Yo estaba seguro, güey, estaba seguro, a güey. lo Pero que es hay que en un verdad, espacio, ¿qué es lo peor que te puede, qué es lo peor que te puede pasar? O yo iría al baño y haría diarrea y no limpiaría, güey. Haría todo lleno de diarrea para que sepa quién y el manda, güey. miedo al espacio Uy, Dios. Pero no podía escapar, por eso horror arquitectónico. Imagínate que abrir la puerta y de la nada el pasillo de la puerta para la salida se hace infinito hacia adelante, güey. Ya no salí nunca más de ahí, güey. Es que, ¿sabes qué? Es que yo creo que no me daría tanto miedo porque a mí, de verdad, algo que me daba increíblemente mucho miedo eran las parálisis que tenía yo al dormir. ¿Y qué pasó? Que fuera de broma, yo dentro de un sueño, en una pesadilla, en donde no me podía mover ni nada y me sentía así, comencé a cantar, literalmente comencé a bailar. Y había un monstruo enfrente mío que como que como que se asustó, no sé, y logré transformar mi sueño, mi pesadilla, logré transformarlo en un sueño bueno. Entonces, como que yo creo que es el truco. Yo creo que si estás en una casa embrujada o algo así, comienza a bailar o a cantar o a chaquetearte en cualquiera de las 3 opciones. Le dijiste, hagamos un muñeco. Li Sí, literal. Oh, güey, yo sueño que me violan, güey, y no me gusta dormir a veces, güey. Yo real sufro mucho tortura psicológica cada que duermo, güey. mismo. En el horror arquitectónico, los Me monstruos, cago. los fantasmas, Hagamos un muñeco, deja de atormentarme. Seamos amigos y hacían un muñeco con la casa mientras bailaba. Y güey, eso estaba imaginando mientras que me lo decía y tú bailando y la casa y como la entidad bailando contigo y haciendo un muñeco, así como en Frozen. o Oye, los que asesinos no imagínate existen. un fantasma buena onda, tío, así, ay, Goti. Ojalá, güey, que te diga, hijo, te cuento qué pasa después de la muerte y tú, nah, de verdad. No, te imaginas, igual No. sería genial. Igual sería Es genial eso que, que ¿por te qué tienen diga. que ser? Sí, pero es que, ¿por qué todos los fantasmas tienen que ser malos? No, no pueden ver buenos. No, no tiene sentido eso de que todos sean malos. No, ¿por qué no puede haber fantasmas buenos? Es que se supone que los fantasmas buenos no existen porque los únicos fantasmas que se quedan en la tierra son la gente que tuvo una emoción muy mala. Tipo alguien que murió pero no quería morir y está muy Ah. enojado, entonces su emoción humana es tan fuerte que ancla su alma a la tierra. Pero la gente que se fue ¿Y sin si, enojado y así se va al cielo. y si nosotros somos los fantasmas buenos? Sí, pues porque todavía no morimos, pues, y si morimos felices nos vamos para arriba. Nos vamos para arriba. Goti. Es que el otro día yo estaba pensando en eso y si yo, ¿te imagináis que entonces, pues tú podréis ser como inmortal si cuando te matan te morís con mucho odio porque te vayas a ser fantasma, vayas a ser inmortal, pues. Pero ¿cuál es el límite de un fantasma malo? Tipo, siempre como que mueven sillas, mueven cosas, pero ¿cuál es el mayor potencial? El tipo Yo creo que si estáis sentado encarnado. y te bota un cuchillo en la cabeza, yo creo que es lo máximo, pero ahí ya no, nada, güey. Tiene Me que ser sorprende que no justo se haya visto. que haya algo encima, yo creo que sería lo máximo. Así lo máximo, así como que un objeto filoso y que te lo tire con un viento así. Pero creo que más de eso nada. Sigamos Y con el si video. llegan a estar, su presencia es más bien secundaria y suelen tener una explicación psicológica. Y lo que hace tan interesante a la estética del horror arquitectónico es que no ofrece una solución que lo resuelva. No puedes erradicarlo con un arma ni con un No, pues no exorcista. puedes. Además, hunde sus raíces en 5000 años de historia. No es un concepto nuevo en realidad, sino que comienza en la antigua Grecia con el mito del Minotauro encerrado en un laberinto enorme, Oh. siempre hambriento de carne humana. Cuando un espacio arquitectónico El produce primer miedo, backroom. no es porque algo malo ¿Sabes que yo también había visto una cosa así? Y yo también creo que podría ser como el primer backroom, ¿cierto? Porque se supone que Cierto. tú que tenéis que no podéis salir, pues no podéis trepar ni nada, tenéis que sí o sí encontrar la salida. Oli, Hugh esté a Unifil. punto de ocurrir, sino porque el espacio mismo desborda la lógica y el raciocinio. Y si algo me han enseñado esos videos claustrofóbicos, Güey, nadie me lo va a sacar de la cabeza, pero los que se meten en hoyos son la gente más loca del mundo, güey. ¿Por qué te vayas a meter en un hoyo, güey? Sí, no, no, la verdad, el contenido que no disfruto para nada.
Eso, güey. Yo igual soy claustrofóbico, güey. Yo entro en pánico cuando siento que estoy claustrofobiando. No se me ocurrió. Fóbicos de personas atrapadas ¿Cómo te en decía? cuevas es que pocas cosas producen tanta desesperación como la sensación de quedar atrapado. ¡Ay! Para explorar, supongo, pero para eso mejor mandan un autito, ¿no? Un autito así como Sí, control remoto, güey, que valga como 1 millón de pesos y que funcione por muchas horas. es que se meten, pues, se meten por Siempre me meterse. Sí, se mete por meterse han el cabrón, fascinado ¿no? los laberintos. Por eso me gustó tanto La Casa de Hojas, porque es un libro laberíntico, tanto en su argumento como en su estética. Ay, mira, y se lee de diferente forma, ¿viste? ¿Viste eso? Hay que ser bien esquizofrénicamente creativo para hacer eso. Sí, yo también estaba pensando lo mismo. Cuando abrí el libro durante el video y también estaba mirando y se decía, ¿qué pedo? Física. El autor Yo creo que ese libro. coloca múltiples notas a pie de página citando Ah, artículos güey, de no. Este cabrón es un genio, ¿viste lo que está haciendo con los cuadrados, güey? internet y Virgen. Como que. Güey, este libros es que otro no pedo, güey. existen, usando la propia tipografía y el diseño de las páginas para crear un texto Una de que dos, se el tipo que hizo dispersa, ese que se libro fragmenta coge todos los días o no ha tocado, no ha visto nunca a una mujer en la vida real. hasta volverse ilegible e incomprensible por momentos, cuando el horror espacial alcanza picos intensos. Su objetivo es hacer sentir al lector atrapado, como si estuvieras dentro de un laberinto literario que debes resolver y del que debes escapar. Es bien inteligente sí para que se le ocurriera eso. Porque también está haciendo que te sintáis atrapado en el libro también, ¿no? Es Pero que cabrón. también te obsesiona, tal como le pasa a sus personajes. Y el Genio. laberinto es la primera arquitectura sin aparente sentido ni lógica que el ser humano decidió construir, pues su propósito es que quien entre no pueda salir. En el mito del Minotauro tenemos a Dédalo, un prodigioso arquitecto a quien el rey Minos de Creta ordena construir un laberinto enorme. ¿Qué son El esos objetivo dibujos? Güey, ¿qué es ese minotauro, güey? ¿Qué es ese minotauro, güey? No podíais hacerlo más estúpido, güey. Mira esa cara de estúpido, güey. Pero No me. como que se ve medio. No, eso no se ve amenazante, güey. de esta estructura ¿Y por qué tiene el culo tan grande, güey? ¿Estáis viendo esta nalga, güey? Mira, ¿qué pedo, güey? era confinar al Minotauro, un monstruo ¿Quién le nacido de sacó la esa copulación foto? entre su esposa y el toro ¿Quién sacó esa foto? blanco. De este acto nacerá Asterión, una criatura sedienta de carne, mitad toro, mitad hombre, que se alimenta Tú vas a dibujar mejor. Yo creo que sí, con el tiempo. cada 9 años de 14 adolescentes enviados desde Atenas como ¿Qué pedo? tributo por perder la guerra. Teseo, el hijo del rey de Atenas, se ofrecerá voluntariamente como tributo y Ariadna, la hija del rey Minos, se enamorará de él y le dará el famoso hilo con el cual le ayudará a escapar del laberinto. Teseo matará al Minotauro, seguirá el hilo de vuelta y escapará con Ariadna. Pero si lo pensamos, el Minotauro en realidad es una víctima. Él no eligió nacer. También podemos tomar este mito como una metáfora. Todos nos hemos visto obligados a recorrer laberintos situacionales, en los cuales hay algún monstruo con el cual luchar. Al salir de esos espacios somos alguien diferente, alguien transformado. Puede ser para bien o para mal. Además, la sensación de sentirnos perdidos en la vida, ¿Qué es como esa si ésta nos foto? atrapara en callejones sin salida, es algo con lo Es un dibujo, güey. que todos nos podemos identificar. Por eso el horror arquitectónico juega tanto con lo psicológico, porque de forma inconsciente transformamos esas estancias laberínticas e ilógicas en una especie de espejo de nosotros. En la película de los Backrooms, estas habitaciones y pasillos infinitos que conectan con más estancias sofocantes reflejan los espacios mentales de quienes entran, aprovechándose de sus traumas, de aquello que intentan reprimir, como si nuestras mentes fueran estructuras infinitas con habitaciones y sótanos en los cuales guardamos cosas que nos avergüenzan, cosas que no nos gusta admitir ni recordar. ¿Alguno de ustedes ha soñado que entran en casas infinitas donde recorren pasillos y habitaciones que jamás se repiten? ¿O que logran Sí, No. yo muchas veces. ¿Y si a eso meterse eran por los espacios backrooms pequeños y pudiste salir? ¿Te imaginas, güey? Yo salí de los que backrooms, güey. no deberían poder entrar? A mí me pasa mucho esto. Siempre sueño mucho y a menudo sueño que entro en una casa con habitaciones extrañas, donde a veces incluso encuentro selvas o bosques. Y No, qué precioso está este arte, güey. Mira esa polillita ahí. mi conclusión es que lo que estoy recorriendo en realidad es mi propia mente, mi propio subconsciente. Creo que las polillas eran el símbolo de la esperanza, creo. Espérame, déjame buscarlo. Rápido. Yo ¿Qué tengo entendido que siempre han sido significado malos. tienen las polillas? A mí me encanta la transformación y cierre de ciclos, búsqueda de luz y de claridad. Está buena los simbolismos.
Por eso, el horror arquitectónico no viene del monstruo que lo habita, Solo le sino gusta la pintura porque había una polilla que llamo las de la polillas. estructura que lo hace posible. Un ¿Se espacio llama donde no hombre existe la polilla? orientación, Sí, pues por eso. que transforma la exploración en una trampa, a pesar de que una parte de nosotros igual sienta ganas de explorar, porque somos curiosos, queremos saber qué hay más allá. De ahí que los videos de exploraciones urbanas nos den tanto morbo. Pero en el horror arquitectónico Ay, me gustan, pero es que me gustaría que aparezca de verdad una entidad y como que podáis pelear con... pelar con la... ¡Ah! Podáis Tranquilo, luchar con la tranquilo. entidad. Podáis luchar con la entidad, si era tan no genial, güey. necesitas muros que te aplasten, fantasmas que te acechen, ni techos con pinchos que caigan sobre ti. Basta con la repetición de pasillos y escaleras que no conducen a ninguna parte, o ascensores que bajan de forma infinita, como en ese genial relato llamado El Descenso, de Thomas Ditch. Son esas puertas que en vez de permitirte salir, solo te atrapan más y más, como Oye, si un esas monstruo puertas hecho de todas muros, alfombras y blancas y bombillas con te una estuviera oscuridad ahí, tragando. o me Quedar cago. Yo igual, güey, yo igual. confinado en un laberinto sin salida es La terrible, de porque FNAF nada te 4. prepara para la falta de Yo nunca he jugado Final Fantasy. orientación, y es normal entrar en pánico tarde o temprano, o peor, acabar cayendo en la más absoluta enajenación y locura. Porque a la mente humana le choca todo aquello que no puede resolver ni explicar. De ahí que el cerebro libre dopamina cuando tachamos listas de tarea completas o resolvemos un puzzle. Hace poco descubrí la obra de Tsutomu Nihei, y si les gusta esta estética, Oh, güey, Luminosa, te amo, cabrona, güey. El mejor mangaka, güey. Este cabrón es de los mejores mangaka, güey. Blame, güey. En Biomega también, güey. Es muy les bueno, recomiendo güey. mucho su manga Biomega y Blame. Su Él arte dibujó a. A mí me ¿Él dibujó a dibujó a mí. Luciano? Dibujó a ¿Dibujó a me ha Luciano? gustado mucho por la No expresividad de creo. su línea desprolija y el buen uso de la tinta para crear sensación de movimiento. En Blame, por ejemplo, tenemos la megaestructura, un laberinto a escala Güey, yo soy igual que Kiji, güey. Una de mis figuras como que idolatro así es Kiji, güey. Bien genial, cabrón. planetaria que se ha expandido durante milenios sin control ni God. propósito reconocible. Sus Ay, God. habitantes no saben dónde termina y eso es lo más aterrador, ya que sus corredores se extienden en todas direcciones sin ofrecer ninguna orientación ni un destino o propósito. Los personajes son insignificantes frente Tengo hasta cosplay de él en... No puede ser que lo primero que iba a decir era tengo cosplay de él en Call of Duty, güey. Es Roblox, no sé por qué iba a decir Call of Duty. Tengo cosplay de él en Call of Duty, en el a Roblox, esta güey. arquitectura. Pues se Tengo cosplay de él, tengo hasta el manga de Blade en Roblox. Tengo que comprar el manga de Blade trata de en un Roblox. espacio que no parece haber sido construido para ser God. habitado por ellos. Tampoco puedo dejar Qué de buen pensar en la arte. obra literaria de Thomas Ligotti, un escritor ¿Qué pedo, güey? Mira esas ilustraciones, güey. Nah. ¿El Luciano Esquizofrenia. ese? Esquizofrenia. ¿El Luciano ese, güey? No, contemporáneo no, de terror Luciano que también tiene utiliza coherencia. el horror arquitectónico para crear atmósferas opresivas e inquietantes, donde los personajes se encuentran Oye, pero eso es un brain irremediablemente rot. atrapados. Un Uno brain de mis rot. relatos favoritos de Ligotti es La Torre Roja, donde el Cuando sea más fuerte, Neko, cuando tenga más personaje músculo. principal no es una persona, sino una fábrica extraña que surge en medio de la nada. Una fábrica No, sin esta puertas está ni buena, güey. propósito lógico que de alguna manera parece Muy palpitar buena. y estar viva. Las 3 plantas de la fábrica en ruinas se erguían en un paisaje sin otro elemento destacable. Aunque un tanto imponente a su manera, ocupaba tan solo una mínima parte del vacío grisáceo que la rodeaba, y su presencia servía de mero acento sobre un horizonte desolado. Ninguna carretera conducía a la fábrica, y tampoco había rastro de que hubiera existido alguna que llevara hasta Oye, allí Revi, en un ¿Luciano pasado sale en mob? remoto. No, aún no. Así comienza este relato. Veamos Mob Psycho los dos juntos, en directo. Hermano, ¿tú quieres ser Reagan? Sí, güey, yo soy Reagan, güey. Yo soy Reagan. Yo soy mob. Yo, Oye, tú pero eres Mob ¿cuánto mides? 1,78, pero me dicen que mido 1,80 y algo. Pues yo creo que mido 1,78. Ah, entonces sí, somos literalmente mob y Reagan. ¿Por qué tú cuánto medís, papu? 1,70 justo. Oh. Entonces yo soy Reagan y tú Mob. Donde su autor nos adentra a través de pisos con maquinarias evaporadas, estructuras extrañas y objetos morbosos que viajan a través de túneles subterráneos. En la fascinante literatura de Ligotti, las fábricas, los desvanes, las casas, los pueblos y las tiendas se transforman en organismos vivientes que responden No, oye, está bien genial este arte, güey. Como carnoso, a mí me gusta la carne en el arte. Así se ve bien. a una lógica inhumana, incomprensible. ¿Te tiraste un peo, güey? No, yo hice. Y hablando de lógicas incomprensibles,
Hace un par de años 19. leí este libro de Susanna Clare, una de las mejores autoras del género de fantasía actual. En esta novela tenemos a Hermano, es Piranesi, increíble que un hombre todo que el vive en arte un edificio. antigua predomina la cara de perfil. No sé si me entiendes, Sí, tipo no, sí, te lo entiendo perfecto. Sí, es verdad, es verdad. No sabían dibujar en perspectiva, güey, por eso. Como de un lado sí, nomás sabían malísimo. dibujar. Edificio que No parece usaban Ibis infinito, Paint. con habitaciones que en realidad son espacios gigantescos, llenos de estatuas y pasillos interminables. A mí me encanta, sé que si yo hiciera un manga, me encantaría hacer fondos, pero así locos, así como de mega estructura y así. Incluso hay Yo no Pero sé si yo me dibujar fondo. pusiera, yo si me pusiera a hacer un manga, yo contrataría a alguien o le pediría ayuda a alguien que haga los fondos y yo me encargaría de todos los personajes vivos, pero la otra persona de los fondos. Pero buscaría a alguien que Oh, sepa hacer fondos detallados porque a mí me gusta cuando en el manga los fondos son detallados a veces y el personaje es como detallado, pero no al simple. nivel de los fondos. Se ve genial a veces como que da un Sí, contraste, como en Chainsaw Man, que algunos fondos son bien detallados, pero el personaje es como normal así. estaciones que contienen banco, océanos banco. y estas mareas van inundando las estancias. Al protagonista, sin embargo, le gusta cartografiar estos espacios, recorrer sus pasillos laberínticos y catalogar las estatuas en sus diarios. No quiero contarles más porque quiero que la lean. El caso es que gracias a esta hermosa novela descubrí que Piranesi de hecho fue alguien que en realidad sí existió y además fue un arquitecto, artista y grabador nacido en 1720. Y así fue como me topé con sus maravillosas ilustraciones de los carceri, que son prisiones que no existen, que son imaginarias. Arcos, escaleras, bóvedas, cadenas, maquinarias y figuras humanas se entremezclan dentro de espacios agobiantes de los cuales es imposible salir. Me imagino que muchos desarrolladores de videojuegos y artistas como Beksinski o Etcher debieron inspirarse en su trabajo. El horror estético de las carceri es genial porque cada elemento dibujado tiene sentido, pero el conjunto final no obedece a ninguna lógica arquitectónica. Es ¿Verdad? como si Hay que fueran estar muy demostraciones o aburrido para hacer eso. ecuaciones matemáticas que Sí. parecen válidas en cada paso, pero que llegan a una conclusión absurda. El cabrón, yo creo que estaba enojado y dijo, ya, sé que dejen de molestarme, voy a dibujar lo que quiera, güey, y sacó esta obra de arte, güey. Esto es filosóficamente más perturbador que el monstruo o el fantasma, ya que sugiere que el ser humano tiene la capacidad de construir lo que al final no puede comprender. En el arte esto pasa muchísimo. El artista a veces pinta cosas que parecen surgir de una zona misteriosa e incomprensible de su mente, donde solo habitan símbolos. Por eso a veces ni el propio artista puede explicar lo que ha creado. Y en ese misterio reside la belleza de ciertas obras, como las de Leonora Carrington o Remedios Varo, que pintaron escenarios esotéricos y fantásticos donde las arquitecturas también desafían toda lógica. Y estas cárceles que parecen infinitas me recuerdan a lo que postuló Edmund Burke, ¿Sabes? contemporáneo de Yo creo que las personas que saben dibujar personas así son más o menos dibujando fondos y viceversa. Los que dibujan fondos así increíbles como que son más o menos dibujando personas. Eso mismo, por eso a eso me refería de que yo me concentraría en dibujar personas y buscaría a alguien que sepa hacer fondo. Para que se haga como para que quede como el equipo perfecto. Porque es verdad eso. Claro. Piranesi en su teoría estética de lo sublime. Burke propone que lo sublime no es lo bello como tal, sino lo que excede la comprensión y produce una mezcla específica de terror y fascinación, por tratarse de estructuras, paisajes o lugares que empequeñecen al ser humano y que nos vuelve conscientes de nuestra insignificancia cósmica. En lo sublime, cosas como la oscuridad, la vastedad, la infinitud y la magnificencia son utilizadas como elementos estéticos, solo que en el caso de la obra de Piranesi, no es la montaña ni el océano lo que sobrepasa la presencia humana, sino una arquitectura aparentemente fallida. En su crítica del juicio, Kant sostiene que lo sublime matemático es la magnitud que excede la imaginación y produce una afirmación de la razón sobre la sensibilidad. Para que quede más claro, un sujeto se siente pequeño ante la montaña, pero se recupera al descubrir Ok. que su razón puede concebir lo que su imaginación no puede representar. Hay una explicación para la El existencia meme. de dicha montaña en el ecosistema ¿Verdad? del mundo, así como los océanos y los bosques. Pero los espacios que dibujó Piranesi no permiten el retiro kantiano hacia la razón, porque ya son productos de la razón. No hay posición exterior desde la cual la razón pueda contemplarlos y superarlos. El laberinto fue construido por un arquitecto, no por la naturaleza. Y por ende, la estructura arquitectónica sobrepasa la misma razón, que es lo que pasa también con los backrooms. Los románticos también lo entendieron inmediatamente. Thomas de Quincey, por ejemplo, en Confesiones de un comedor de opio, describe visiones que podrían haber sido dibujadas perfectamente por Piranesi, espacios que se expanden cuando los recorren. Oh, mira, este güey es como. No, son ciudades, güey. Son como ciudad y pueblo, mira.
Nah, el primer mangaka. El primer mangaka, escaleras que no güey. terminan y arquitecturas Y está detallado, sí, mira, se nota que son casas y lugares diferentes. que van alargándose al ritmo de las alucinaciones. Porque una droga para de 15 Oh. produce exactamente el tipo de experiencia espacial que Piranesi había visualizado, el espacio como estado mental deformado. Y menciono todo esto porque la conexión entre arquitectura imposible y estado psíquico es fundamental en el horror arquitectónico. Por ejemplo, el expresionismo alemán parece haber sido el primero en llevar este concepto al cine, con el gabinete del Dr. Caligari. En esta hermosa película, la arquitectura Sí, bueno. está distorsionada. Hay ángulos oblicuos y perspectivas que son literalmente la exteriorización visual de la mente perturbada del narrador. Se ve bien la película, sí, viste. Me gusta cuando la película experimentas con Las ese tipo de obras cosas. audiovisuales que contienen horror arquitectónico son El Cubo, donde la gente Para despierta atrapada en mí, estas Marvel agobiantes se ve estructuras mejor. cúbicas, o las series Severance, donde el abuso laboral y el horror burocrático Severan, qué buena que, güey. está perfectamente representado en estas oficinas infinitas, con sus pasillos impersonales y esas luces frías que ¿Cuál? pretenden convertir a sus Severan, esta serie nunca la he visto. No. No, esta man. Güey, Reveler, vete Severance, vete, muy buena temporada 1 y la 2, güey. La 2 salió el año pasado, parece que es preciosa, güey. trabajadores en máquinas impersonales. Vale, A su anotado. manera, la obra de Kafka, por ejemplo, también tiene un poco de horror Kafka, arquitectónico, sobre todo en sus novelas El el autor favorito del alternativo, güey, el Kafka. Proceso y El Castillo. Jorge Luis Borges también exploró la arquitectura Y ese de Frankenstein. como experiencia metafísica, cuando escribe La Sí. Biblioteca de Babel, un laberinto hecho Ah. biblioteca. El horror acá proviene de la Oh. infinitud, pues sus habitantes nacen, viven y mueren dentro de ella sin alcanzar jamás sus límites. No hay una afuera. El espacio no puede ser cartografiado no porque sea complejo, sino porque es ilimitado. Y la ilimitación es para el cuerpo finito la forma más pura del horror espacial. Nos aterra lo infinito, lo que no se puede dimensionar. A mi parecer, Edward Hooper fue uno de los pintores que más se acercó al horror arquitectónico desde una mirada existencialista. Sus restaurantes vacíos a medianoche, esas habitaciones de hotel con luz artificial o esas oficinas después del horario laboral están impregnados de una soledad estructural que no depende de lo que ocurre en ellos, sino de cómo están configurados. La luz que viene de adentro cuando afuera es de noche. ¡Epa! ¿Qué La pedo? ausencia de intimidad en ¿Qué espacios pedo? íntimos, la sensación de que los ¿Qué personajes pedo, no güey? pertenecen al espacio que habitan, aunque estén dentro ¡Epa, güey! ¿Qué pedo con este? de él. Es como si los personajes No, fueran Parece que solo dibuja mujeres. el decorado y las arquitecturas los personajes. Coincidencia. Por eso Hooper no pinta el horror, sino la condición previa a él, el espacio que ya está fallando antes de que algo malo o extraño ocurra. En las pinturas del artista Bauney Strahan también se percibe esta soledad, pero acá no hay personas, solo están los objetos y los espacios que alguna vez habitaron. En sus obras, la pintura misma parece Me Ah, incomoda. buena esta. Sí, sí, es verdad, incomoda, pero está buena, sí, mira. Es como un centro psiquiátrico, ¿te dais cuenta? Y es como, esto es como la locura del centro psiquiátrico, mira. Sí, esto es un centro psiquiátrico. No, está bien bueno, querer güey. entrar en las habitaciones, deformarlas, pero al Ahí final está un tío mío. Esto me recuerda a Half-Life 2, porque Half-Life 2 los edificios son así. las escaleras, las ventanas y los objetos persisten, generando una sensación extraña de valle inquietante arquitectónico. Al ver sus cuadros yo me siento observada por algo que no tiene ojos ni rostro. Otro artista que exploró muy bien este subgénero fue Junji Ito en su obra Uzumaki, donde la ciudad de Kurousu se corrompe progresivamente por el símbolo de la espiral. No, hermano, las casas, las calles. Nah, güey, el Junjito está loco, güey, no. Güey, mira, a esto me refiero, mira, el personaje está detallado, pero tampoco tanto, pero el fondo está detallado, güey, mira. No, qué épico, güey. Es decir, hasta los propios cuerpos de sus habitantes comienzan a Urgentemente deformarse se de forma necesitan ilógica, en figuras que espirales que salga de nunca casa. se explican, al punto de orillar a sus habitantes a la locura y la violencia primigenia. Porque lo genial de Ito es que él entiende que el terror más eficaz no es cuando proviene de lo ajeno, sino de lo cotidiano y propio, pero que está deformado. Eso que Freud denominó un Heimlich, que es lo extraño familiar. Quiero mencionar una segunda categoría del horror arquitectónico, pero esta no depende de la geometría y lógica ni del Unheimlich espacial, sino de la escala que aplasta. Entiendo, Neko. Esas arquitecturas que no fueron diseñadas para el cuerpo humano. Antes mencioné que Burke incluyó la A mí me encanta el Hobbit, güey. Yo siento que el Hobbit es mejor que el Señor de los Anillos, güey. La historia de Bilbo Bolsón es muy buena, güey, es muy buena. Yo amo esas películas.
vastedad entre las Mm, fuentes de lo sublime Mi y que luego hobby, Kant la yo teorizó suelo como dibujar. sublime ¿De verdad, hijo? Dibujáis terrible bien. matemático. Pero hay una Gracias, diferencia gracias. crucial ¿Me haría ahí un fanart como polillita? Obvio. Arigato, Husana y Mose. entre la vastedad ¡Mi que senpai! te eleva espiritualmente, Doi como doi las kokoro. catedrales góticas, las montañas nevadas o el Vaca, océano, vaca. porque en lo sublime, la escala hace sentir al sujeto parte de algo mayor, lo hace parte de un orden cósmico incluso si él es humilde dentro de este. Pero en la vastedad que aplasta, el ser humano solo es reducido a una insignificancia funcional. Esto, por supuesto, lo exploró también Lovecraft en alguno de sus relatos de horror cósmico, como las montañas de la locura. En este Güey, ese libro lo venden en una biblioteca que está cerca mío, güey. relato tenemos la ciudad de los primigenios en la A la Antártida, la verga, cual es güey. descrita con ángulos que no eran correctos, los cuales el ojo registra como posibles, pero que la mente no puede resolver espacialmente. Y en la llamada de Cthulhu, Rilek funciona de forma similar, ya que los exploradores no pueden orientarse dentro de ella porque sus relaciones espaciales son imposibles de explicar, no parecen tener un sentido dimensional, ya que subir puede llevarte hacia abajo. Lovecraft usaba sus geometrías imposibles para dejar claro que aquellas entidades antiguas no eran compatibles con el espacio humano. A Lovecraft le encantaba jugar con las escalas arquitectónicas, tal como lo hacen Dark Souls o Elden Ring, ya que sus ciudades son siempre desproporcionalmente grandes, pues fueron construidas para seres cuya magnitud hace al humano un ser irrelevante dentro del cosmos. Por eso en las montañas de la locura se dice que los bloques de piedra que componen la ciudad tienen dimensiones que ninguna tecnología humana conocida podría mover. La dimensionalidad que hace que el ser humano se transforme en un ser insignificante y aplastado por fuerzas o por seres que no puede enfrentar es algo que también vemos en las pinturas de Beksinski, con estos sombríos edificios posapocalípticos y sus ciudades decadentes, así Esto sí se ve bien apocalíptico, ¿viste eso? como en los videojuegos que mencioné antes, Dark Se Souls ve y Elden Ring. God. Una arquitectura que sobrevivió a los seres que la produjeron y ahora existen como un enigma de escala. ¿Qué habitó estos espacios? ¿Para qué magnitud fueron diseñados? El horror arquitectónico acá no proviene de la amenaza, sino de la evidencia arquitectónica de que existieron seres ante los cuales los humanos eran lo que las hormigas son para nosotros. Brutalismo Pero el horror de la ruso. No, escala los rusos están terribles, loco. A ver. aplastante también lo podemos encontrar a su manera en nuestro mundo real. Por ejemplo, en el brutalismo soviético, con esos bloques de hormigón de la era Brezhnev, los microrayoni que cubrieron Moscú, Kiev y Minsk entre los años No, 60 y esto está 80 bien y que cabrón. producen una sensación de inquietud difícil de explicar. Pero voy a intentar hacerlo. Acá lo que aterra no es la escala de la grandiosidad, sino la de la repetición. Miles de unidades idénticas, los famosos panelax, apiladas Se ve hasta el bien. horizonte, como Se ve bien, gigantescas se ve bien piezas de cool. Lego sin color, con fachadas que parecen generadas por un algoritmo sin criterio estético. Son espacios diseñados para procesar cuerpos con una eficiencia máxima y en cierta medida claustrofóbica Pero esto no y da hasta miedo, cruel, a ya mí que me son parece arquitecturas épico. Está épico. planeadas por un estado de bienestar en regímenes socialistas. Una estética que han intentado recrear algunos videojuegos como Babdi, Concrete Tremor o Nice Sans. También en el manga Blame, del Ese cual sí da ya les miedo. hablé antes, o el artista Peter Grick, con esas Nah, este cabrón dibujó esto solo para flexear. No, no me saquen esta idea, lo hizo solo para flexear, güey. Esto es solo flexeo, güey. Solo flexeo, güey. arquitecturas monumentales y ¿Qué es colosales que parecen eso? querer tragarse el mismo paisaje y No, esto es flexeo, no me podéis decir que no es flexeo esta mamada, güey. No, esto es full flexeo. Está bien que lo haga así, pero esto es flexeo, güey, es flexeo. parecen testificar Oye, Mira, güey, ¿y da pintó la miedo? misma pintura ahí, güey. Mira, la pintó ahí de nuevo y la pintó allá. ¿Qué? No, esto es flexeo, güey. lo que quedó de la civilización Literalmente humana. hizo Sus IA paisajes antes de la IA. arquitectónicos son caóticos, con un aire No, esto también es flexeo. Mira, mira. Y recuerda que esto lo hicieron a mano, sí, pues a mano, así como pintando en un cuadro, güey. posapocalíptico que me ¿Sabes qué? encanta, pues Yo cuando refleja veo ese tipo de pintura, como Huey, que al Huey. inicio. Espérate, Huey de The Voice, güey, mira. ¿Qué haces ahí, Huey, güey? ¿What? Güey, ¿qué pedo? Ahora cuenta eso que Oye, iba a decir, hijo. Ahora algo no es. mira abajo, Es Huey, güey. abajo a la izquierda. No, Abajo a la güey. izquierda, mira. No, güey. No. Elon Musk, güey. Elon Musk. Estaba coño? Coca ahí, güey. ¿Qué vaya a decir, hijo, güey? No iba a decir que. Conche amigo, me acabo de cagar. Me acabo de Por ver cagar. este cabrón. No, pero No, de verdad es te hiciste que. caca. No, Ah, amigo, ya. estaba con los ojos tapados ya.
hablándote ya, y abro el ojo y de primeras veo como una sombra rara enfrente mío y digo, ya no, la típica, me asusta un poquito. Y después ¿Ya? vuelvo a ver detalladamente y me cago más. Y claro, era una sombra, pero era la tapa de mi cama, que como que Oh, formó no, una güey. cara y me cagué. No, te troleó la cama, Una güey. estética Me brutalista que troleó, uy, sobrevivió en el cabrón, me tiempo. cagué. En el ¿Y qué iba a decir después de eso? No, antes de eso. Ya, no, ya, es que ya no tiene gracia, iba a decir que me ponía mal a veces ver ese tipo de dibujos, pero recuerdo que ellos jamás pintaron a Luciano, así que eso. brutalismo, el individuo no es aplastado por la Ya, papu, me grandeza, tengo que sino ir. disuelto. De verdad, hijo. No, chao, no, y no queréis terminar el video. Faltan 5 minutos. Ay, te dejo el resto a ti, papu. Dale, hijo. Yo me encargaré. Terminaré el video. Muchas gracias por estar aquí, hijo. Déjame el resto a mí. Soy una figura de confianza y de poder. Yo me encargaré. Salte del disco. Muy bien. Que estés muy bien, papu. Pásala bien. Chao, papu. Duerme bien. Ojalá te vaya bien el trabajo. Yo me encargaré del resto. Déjamelo en mí. Gracias. Chao, chat. Adiós, chat. En la Adiós. repetición y la frialdad. No eres pequeño frente a algo enorme, eres intercambiable en algo infinitamente replicado. Se pierde la identidad y la humanidad para priorizar la practicidad. Es la estética arquitectónica de la misma depresión y la represión política, que levanta bloques de concreto para atrapar a sus ciudadanos dentro de ellos como si se trataran de hámsters o pájaros. Y esta completa falta de identidad a través de las megaestructuras también son, a mi parecer, un escenario de horror. De ahí que nos resulten tan inquietantes los espacios liminales. Marc Augé, en su texto Los no lugares, describe los espacios del capitalismo tardío, los aeropuertos, las autopistas, los centros comerciales, las cadenas de hoteles, los estacionamientos. Los no lugares son espacios que no tienen memoria, no tienen identidad ni reconocen al individuo. Son espacios de tránsito, diseñados para que los cuerpos pasen por ellos sin dejar huella. El horror Verdad, del no verdad. lugar no es la amenaza ni la deformación, sino la La sencillez. indiferencia. El espacio que no Vale. puede contenerte como sujeto porque no fue diseñado para los sujetos, sino para unidades de flujo, para masas sin nombre que fluyen como hormigas dentro de una colmena. El fotógrafo alemán Andreas Gursky ha construido su carrera explorando visualmente esta indiferencia estructural en su trabajo. Su serie de fotografías muestran supermercados que se extienden como horizontes de productos en descuentos, Oye, ¿verdad? Mira. bajo luz artificial uniforme, con una ausencia de perspectiva que permita orientarse. En su obra queda registrada la civilización humana como un horror de pura repetición, y cuando el humano desaparece, aparece una nueva arquitectura, la ruina. Yves Marchand y Romain Meffre documentaron la estética de la ruina post-humana en The Ruins of Detroit, fotografías donde la ciudad de Detroit se transforma en una ruina contemporánea no por Me gustan los lugares cuando son así abandonados como desolados, así, güey. tratarse del colapso de una civilización antigua, sino por el abandono de una ciudad industrial fallida. Sus fotografías producen el mismo horror que las ruinas postsoviéticas, demasiado reciente para ser historia, pero demasiado destruido para ser presente. Se transformaron en espacios suspendidos en un limbo. En Japón están también los Haikyo, que son ruinas contemporáneas frutos de un crecimiento económico desmedido. Hoteles de montaña, parques de atracciones, hospitales, complejos residenciales abandonados. A mí igual, pero solo si es de día, de noche da miedo. Sí, de noche da miedo los lugares como abandonados, así que están En destruidos, Japón, ¿verdad? donde el espacio es escaso y el reciclaje arquitectónico es la norma, la existencia de ruinas extensas resulta casi una vergüenza para ellos, ya que se levantan como un síntoma visible de una herida económica o demográfica que el tejido social normal ha preferido ignorar. Podríamos decir que estos lugares son heterotopías de la decadencia, una palabra creada por Foucault para describir esos espacios que existen efectivamente en la sociedad, pero que suspenden, invierten o neutralizan las reglas del espacio ordinario. El cementerio, el manicomio, la prisión, espacios que tienen un lugar físico pero que operan según una lógica diferente al espacio que los rodea. La zona de exclusión de Chernobyl sería una heterotopía, un lugar ruinoso que es más bien una cicatriz vergonzosa que nos recuerda los errores del ser humano. Y por eso los backrooms han fascinado tanto a la imaginación colectiva, ya que es una heterotopía perversa por tratarse de una arquitectura que opera detrás del mundo visible, accesible por error cuando se atraviesa accidentalmente una pared, con una extensión infinita de habitaciones idénticas, el zumbido constante de la iluminación fluorescente, la ausencia de salida y la presencia ocasional de entidades cuya naturaleza no se define claramente. Lo que hace filosóficamente interesante a los backrooms desde la estética no es su contenido narrativo, sino su estructura conceptual y psicológica. Son el no lugar de Augé llevado al límite absoluto, un espacio sin identidad,
sin memoria, sin sujeto reconocido. Son la repetición brutalista, pero vista por dentro. Es un horror arquitectónico producido colectivamente por una generación que creció en estos espacios comerciales sin identidad y en Verdad, estas verdad. oficinas con iluminación artificial. Y en esa ordinariedad, en esa familiaridad levemente incorrecta y una extensión de espacios que se expanden más allá de lo que debería, es donde nace lo inquietante. Por eso me fascina la estética del horror arquitectónico, porque ataca la sensación de identidad y de confort que nos entrega nuestro hogar. Ataca la capacidad del cuerpo de orientarse y de saber dónde está, de confiar en que el espacio que lo rodea obedece a reglas reconocibles. Es un espacio que te atrapa psicológicamente. Y la pregunta filosófica que el horror arquitectónico plantea, y que ninguna de las obras exploradas en este ensayo responde completamente, sería ¿para quién fue construido esto? Cuando la respuesta es para nadie, o para algo que no eres tú, o para una función que ya no existe, o para una escala que no es humana, entonces es cuando surge la monstruosidad, el monstruo convertido en la arquitectura misma, que existe antes de cualquier habitante y que existirá después de todos ellos. Y Porque son pensar inmortales que las muchos estructuras, güey. edificios sobrevivirán a generaciones de personas es muy Sí, extraño porque si bien nosotros sí necesitamos los espacios, estos en realidad no nos no necesitan los necesitan a a nosotros. nosotros. Van a seguir allí, sobre los huesos de los muertos. Piranesi lo sabía. Por eso sus carceri no tienen puertas hacia afuera, porque no las necesita, ya que el horror no está en el hecho de que no puedas salir. El horror está en que el espacio es indiferente a si sales o no. Muchas gracias por Qué llegar al buen final de video, este video. Espero Luminosa, que les haya güey. gustado. Disfruté muchísimo hacerlo. Y como siempre, ¿Les gustó el video, papus? Prepárense para más reacciones. Me gustó mucho. Luminosa, si no te gusta mi reacción, tú dime y lo borro ¡pop! Al tiro en un segundo. ¡Let's go!